underneath the yellow light. Thoughts racing, trying to hit a lick right now. So you know I can't come outside. I can see the world from... Empecemos. Esta es una clase demostrativa de repaso, un segundo repaso para el examen parcial de fundamentos de física. Primero, tenemos un problema de MRV con gráficos y también vamos a hacer un problema de vectores. ¿Ya? Vamos a empezar primero con este problemita de acá. Dice, durante un ensayo de 2 estrellas de cine, Arnold y Bruce conducen sus respectivos automóviles sobre una carretera rectilínea para poder planificar bien la grabación de una secuencia de acción. Los camarógrafos miden la velocidad de cada automóvil y registran la información en un gráfico velocidad-tiempo, que es el gráfico que tenemos acá a la derecha. Dice, si ambas estrellas parten del mismo punto, x igual a 0, o sea, su posición inicial para ambas es 0. Nos piden las leyes de movimiento o la ley de posición de cada uno, la distancia de separación cuando están en el tiempo 10 o el tiempo 6, cuando se encuentran, y el gráfico de aceleración tiempo de cada uno. Veamos. Recordemos que en un gráfico de velocidad-tiempo, la pendiente de la recta te da la aceleración. Entonces, si tienes una recta horizontal, ¿verdad? Si tienes recta horizontal, la pendiente es 0. Por lo tanto, la aceleración es 0. Y eso significa que estarías en un MRU. Por lo tanto, siempre que tengas rectas horizontales en el gráfico de velocidad-tiempo, esos tramos son de MRU. Y si tienes rectas con pendientes, ¿no?, diferentes de 0, esas rectas son o te indican un MRV. Bien, veamos la solución. El ángulo que forma esta recta de acá, de este primer tramo, con la horizontal, lo vamos a llamar θ. Y la tangente de θ me daría la aceleración de este primer tramo de A. Y como podemos observar, podemos hallar la tangente de θ como este tamaño, ¿no?, o esta longitud, que sería de 40 hasta menos 20, 60, entre, desde 0 hasta 6, 6, sería 60 entre 6, 10. Por lo tanto, la tangente de θ, que sería la aceleración del primer tramo de A, va a ser 60 entre 6, 10 metros por segundo al cuadrado, en positivo, porque esta pendiente es positiva. A ver, para B, para este segundo tramo de B, básicamente, vamos a hacer lo mismo. Hallamos el ángulo con la horizontal, que sería alfa, vamos a llamarle alfa. A ver, sería la longitud vertical, desde 20 hasta menos 10 sería 30, entre la horizontal, que sería 10, su tangente, que sería la aceleración de B, es menos 3 metros por segundo al cuadrado, con negativo porque la pendiente es negativa. Listo, ya tenemos las aceleraciones. ¿Qué más? Recordar que las posiciones iniciales para ambos es igual a 0. Entonces tenemos la posición inicial. Ahora vamos a ver qué pasa para A. Para A podemos ver en este gráfico que su velocidad inicial, ¿no?, donde empieza su gráfico acá de velocidad-tiempo, es en menos 20. Entonces su velocidad inicial de A es menos 20 metros por segundo. ¿Qué más? Si este primer tramo tiene una pendiente diferente de 0, o sea, tiene aceleración, hemos dicho que se trata de un MRV. Entonces, para el tramo 1 vamos a tener que cumplir la ecuación de un MRV, la ecuación de la posición de un MRV, que tiene esta forma, ¿verdad? Tenemos la posición inicial, tenemos la velocidad inicial. El tiempo inicial es 0, ¿no?, porque ahí es donde empieza la gráfica, cuando el tiempo inicial es 0. Entonces ya tenemos todos los datos. La aceleración también la tenemos, porque sería 10 metros por segundo al cuadrado, que es lo que habíamos calculado. Y el tiempo inicial también, que es igual a 0. Listo, reemplazamos los datos que tenemos. ¿Y qué obtendríamos? A la posición inicial se va porque es 0. Sería menos 20, que es la velocidad inicial, por t, más 5t cuadrado, ¿no?, porque la aceleración valía 10. Entre 2, 5t cuadrado. Eso va a ser entre 0 y 6 de tiempo, ¿no? Ese sería el dominio del tiempo, de 0 a 6 segundos. Ahora vamos a hablar cómo calcular la ley de posición, ¿no?, para el segundo tramo de A. Primero, esto va a ser un MRU, porque es horizontal esta recta. ¿Qué más? Necesito la posición inicial de este segundo tramo. Ojo, la posición inicial. Si quiero la posición inicial del segundo tramo, esa va a ser igual a la posición final del primer tramo. ¿Y cómo calculo la posición final del primer tramo? Fácil, veo mi último tiempo, ¿no?, mi último instante, que sería tiempo igual a 6, y lo evalúo en la ley de posición de mi primer tramo. Reemplazo acá, ¿no? Sería menos 20 por 6, más 5 por 6 al cuadrado, y eso me va a dar 60 metros. Entonces esa va a ser la posición inicial del segundo tramo. ¿Qué más voy a necesitar para el tramo 2? Necesito, como es un MRU, necesito la posición inicial y la velocidad inicial y el tiempo inicial. Tiempo inicial, obviamente el 6, ¿no?
¿Qué más? Posición inicial ya tenemos 60 y la velocidad inicial es, según el gráfico, 40 metros por segundo. Reemplazamos y tendríamos esta ecuación de acá. 60 más 40 por t menos 6 para todo tiempo que está entre 6 y 20 segundos. Eso sería para A, para Arnold, ¿no? Ahora vamos a ver qué sucede con B. Igual, la posición inicial de B va a ser 0 por dato. ¿Qué más? Empezamos con un MRU, ¿no? Ya dijimos, si la recta es horizontal en gráfico velocidad-tiempo, se trata de un MRU. Entonces, para B tenemos la velocidad inicial igual a 20, sí, según el gráfico empieza en 20. Para el tramo 1 sabemos que es un MRU, la ley de posición debe tener esta forma. Tenemos la posición inicial, tenemos la velocidad inicial, tiempo inicial 0, porque ahí empieza la gráfica. Reemplazamos, sería 20t. Entonces 20t va a ser la ley de movimiento para el tramo 1 de B. Y eso va a ser entre un tiempo que está entre 0 y 10 segundos. Correcto. Ahora, para el segundo tramo de B, ya tenemos, ¿qué cosa? Un MRV, porque la pendiente es diferente de 0. Y aparte, vamos a necesitar la posición inicial del segundo tramo. Entonces, la posición inicial del segundo tramo va a ser igual a la final del primer tramo. Entonces, ¿cómo calculamos la posición final del primer tramo? Evaluamos el último instante, que en este caso es 10, en esta ecuación del tramo 1. Reemplazamos y tenemos la posición final del tramo 1 igual a 200. Y esta posición final del tramo 1 va a ser igual a la posición inicial del tramo 2, que en este caso se trata de un MRV. ¿Qué más voy a necesitar para el MRV? La velocidad inicial, que podemos observar que es 20, ¿no? Porque ahí empieza este tramo. Justo en este puntito vale 20 la velocidad. ¿Verdad? Tenemos la posición 200, velocidad inicial 20, y la aceleración la hallamos que era menos 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces, en esta ley de posición, o en esta forma, ¿no? En esta fórmula de ley de posición para un MRV, reemplazamos la posición inicial que era 200, la velocidad inicial que es 20, y la aceleración que es menos 3. Y el tiempo inicial para el tramo 2, ¿cuál sería? 10, ¿no? Ese sería el tiempo inicial porque ahí empieza el segundo tramo. Reemplazamos y tendríamos esta ecuación de acá. Entonces, con esta ecuación ya tenemos la ley de posición del segundo tramo y debemos colocar el dominio de t, ¿no? El dominio de t que sería desde 10 hasta 20 segundos. Listo. Entonces nos piden la ley de posición de Arnold y Bruce, ¿no? X sub a de t y x sub b de t. Entonces simplemente copiamos lo que ya hemos hallado anteriormente, ¿no? La ley de posición de A y la ley de posición de B. ¿Qué más? Nos piden también la distancia de separación entre Arnold y Bruce, cuando t es igual a 10 y cuando t es igual a 6. ¿Qué nos están diciendo entonces? Simplemente te dicen, evalúa para el instante 10 dónde se encuentra Arnold, dónde se encuentra Bruce y halla la distancia. O sea, réstalo. Y lo mismo cuando t vale 6. Entonces lo que tú vas a hacer es fácil. Simplemente tabula, fíjate primero, este t igual a 10, ¿dónde lo puedo tabular? ¿Lo puedo tabular en el primer tramo de A? No, ¿por qué? Porque ahí el tiempo solo va de 0 a 6. Entonces tengo que tabularlo necesariamente en el segundo tramo, ¿correcto? Y una vez que ya sabes en qué tramo vas a tabular, simplemente tabula y resta. Entonces yo necesito hacer una resta, ¿no? La posición de A cuando t vale 10 menos la posición de B cuando t vale 10. Profe, ¿por qué no pongo X o la posición de B menos la posición de A? También, porque estás poniendo valor absoluto. ¿Y por qué vas a poner valor absoluto? Porque las distancias deben ser positivas. Entonces simplemente tienes que restar en valor absoluto. Y listo. Evalúo. Cuando t vale 10, acá sería 60 más 40 por 10 menos 6, sería 220, menos la posición de B cuando t vale 10, que sería 200, eso me da 20 metros. Esa sería la separación en el instante 10. Y hacemos lo mismo para el instante 6 y nos da 55 metros. Entonces, eso sería cómo hallar la distancia de separación entre dos móviles, ¿no? Simplemente tabulas el instante, ¿verdad? En las ecuaciones, tanto para el móvil A como para el móvil B, obviamente donde ese tiempo esté permitido, ¿correcto? Por ejemplo, un t igual a 10, ¿en qué corresponde? ¿En la primera o en la segunda ecuación de A? En la segunda, entonces ahí tabulo. Igual para la otra ecuación, me fijo dónde ese tiempo está permitido y tabulo. Luego resto con valor absoluto porque la distancia siempre tiene que ser positiva. Y eso sería todo con respecto al punto B. A ver, veamos en la C que nos pide. Dicen en qué tiempo vuelven a encontrarse ambas estrellas. Entonces justifique su respuesta. Ya, cuando te piden tiempo de encuentro, o más que tiempo de encuentro también cuando están separados una cierta distancia, por ejemplo te pueden decir
cuando A está a 5 metros de B, a 10 metros de B, lo que hemos visto ya una parte en el repaso 1, ¿no? ¿Dónde me conviene ver ese tipo de problemas o con qué me puedo apoyar, ¿no? Entonces te puedes apoyar en las gráficas de posición-tiempo, ¿ya? Por lo tanto, si tengo las leyes de posición de cada uno, puedo hacer las gráficas posición-tiempo, y eso es lo que vamos a hacer. Colocamos nuestro eje ordenado, ¿no? Nuestro eje de coordenadas, eje vertical sería la posición en metros, eje horizontal el tiempo en segundos. ¿Qué más? Empecemos con esta primera ecuación. Para A primero, para A, la ley de posición de A. Tenemos esta parábola. Ya tú eres bravo en Fucal, pues, ¿no? Ya estás listo para tu examen de Fucal, entonces ya sabes funciones, sabes gráfica de funciones y gráficas la parábola. Ya tienes la parábola. Ahora, ¿cómo graficas una recta? Tabulas el punto inicial, tabulas el punto final. Te van a salir dos puntitos. Una vez que tienes los dos puntitos, ¿qué hago? Los uno. Y eso sería la gráfica de la ley de posición de A. Ya tengo esa gráfica. Ahora, ¿qué hago? Hago lo mismo con B. Primero tabulo la recta, ¿no? Tabulo el punto A, tabulo el primer punto, tabulo el último punto y los 1. Ya tengo la primera gráfica. Ahora, ¿qué hago yo acá con la parábola? Ah, perdón, acá es una corrección, acá es T menos 10. Igualito, ¿no? Ya sabes graficar tu parábola y tendríamos esto como gráfica de B. Entonces tenemos que el rojito o el gráfico rojito es para A y el gráfico azul es para B. Ya tenemos los gráficos de ambos. Ahora, ¿qué hago? Me fijo dónde se van a encontrar. ¿Cómo sé dónde se encuentran? Cuando se cruzan sus leyes de movimiento. ¿Correcto? O sea, cuando se cruzan sus gráficas, básicamente. Donde se cruzan sus gráficos es donde tienen la misma posición. Y si tienen la misma posición es porque se están encontrando. Entonces, que te digan dónde se encuentran, te están diciendo dónde tienen la misma posición. ¿Y dónde puedo ver eso bien fácil? En la gráfica de posición-tiempo. ¿Correcto? Entonces ahí me fijo. ¿Dónde está ese puntito de cruce? Está después del tiempo igual a 8. Entonces, si está después del tiempo igual a 8, no puedo tomar esta primera ecuación o este primer tramo de A, porque el primer tramo está por un tiempo hasta un tiempo igual a 6. Y como tengo la certeza de que este cruce va a ser después del tiempo igual a 8, no me sirve el primer tramo. Me fijo, ya, entonces estoy en el segundo tramo de A, porque ahí sí existe un tiempo mayor que 8. Y también puedo ver que es para un tiempo menor que 10, ¿verdad? Porque ese cruce está antes del 10. Entonces, no me sirve la segunda ecuación de B, porque ahí el tiempo es mayor que 10. Cojo el primer tramo de B. Entonces, ¿qué hago ahora? Igualo, porque esas posiciones deben ser iguales. Entonces yo digo, 60 más 40 por T menos 6, que es el segundo tramo de A, debe ser igual a 20T, que es el primer tramo de B. Porque ahí están, en esas ecuaciones se encuentra, ¿qué cosa? Este punto de cruce, ¿no? Este punto de encuentro. Listo. Reemplazo acá opero, desarrollo la ecuación y me sale T igual a 9 segundos. Eso quiere decir que cuando el tiempo sea igual a 9 segundos, ambos actores, ¿no? Arnold y Bruce, se van a encontrar, van a estar en la misma posición. Entonces, ¿dónde veo yo un tiempo de encuentro fácilmente? En mi gráfica de posición-tiempo. Listo. Ahora vamos a ver qué más nos piden. Nos piden la gráfica de aceleración-tiempo de ambas estrellas de cine, o sea, de Arnold y Bruce. Dice un solo gráfico que muestre la aceleración de los dos. Entonces ya el gráfico va a quedar para ustedes, nosotros vamos a hacer la leyes de aceleración nada más. Este es el primer gráfico que teníamos de velocidad-tiempo, ¿no? Y habíamos hallado las aceleraciones. Entonces para A tenemos primero un MRV, ¿no? Una aceleración de 10 para un tiempo que está entre 0 y 6. Y si es una recta horizontal dijimos que la aceleración valía 0. Y eso va a ser para un tiempo mayor que 6, menor o igual que 20. Entonces esta sería la ley de aceleración de A. 10 cuando t está entre 0 y 6 y 0 cuando t está entre 6 y 20 metros por segundo al cuadrado. Y para B sería 0 cuando t está entre 0 y 10 y sería menos 3, que es lo que habíamos calculado, cuando t está entre 10 y 20. Listo. ¿Y cómo grafico estas constantes, profe? Como líneas horizontales. Por ejemplo, acá la velocidad es 20, si no una constante. ¿Y cómo la graficaba? Como línea horizontal. Nada más. Eso queda para ustedes. Bueno, entonces eso sería con respecto al primer problema, que es un problema que te obliga, digamos, en cierta manera a utilizar gráficas de posición-tiempo y te ayuda a conocer algunos conceptos, ¿no? Como el tiempo de encuentro, cuándo voy a saber si se encuentran o no se encuentran,
qué tengo que hacer con mis gráficas, cómo calculo la distancia de separación entre dos móviles, las resto con valor absoluto, sí o no, que ya hemos explicado. Ahora vamos a pasar a un problema de vectores. Tenemos este problema. Nos dicen que en Ica unos turistas deciden alquilar una avioneta para sobrevolar la línea de Nazca. Parten del aeropuerto María Reiche y vuelan 2 kilómetros en dirección sur 35 grados oeste. A ver, ¿qué quiere decir eso? Sur 35 grados oeste. Ya, te están dando la dirección. Simplemente tienes que ir en orden. Primero te dicen sur. Vamos hacia el sur, una flechita hacia el sur, que es la que estamos colocando acá. 35 grados, eso va a ser el ángulo que tú vas a girar. Ahora te falta saber hacia dónde. ¿Qué opciones tienes? Ya estás yendo hacia el sur, hacia abajo. ¿Qué te falta saber? Si giras hacia la izquierda o hacia la derecha. O sea, hacia el oeste o hacia el este. Acá te dicen oeste. Entonces, una vez que estás ahí, dice sur, hacia abajo. 35 grados, oeste, hacia la izquierda entonces, porque es oeste, ¿no? Me tengo que tirar hacia la izquierda. Y el angulito que van a formar, 35 grados según el dato. Y te dice que va a volar ¿cuánto? 2 kilómetros. Entonces ya tengo 2 kilómetros. Este vector mide 2 kilómetros. Y tiene este ángulo acá. Nada más. Ahora dice, luego el piloto cambia el rumbo y el avión vuela 3.281 yardas en dirección norte 50 grados oeste. Entonces ya habíamos llegado a la araña. Ahora te dice que vas a avanzar en dirección norte 50 grados oeste. Una longitud de 3.281 yardas. A ver, veamos. Norte 50 grados oeste. De nuevo, te paras donde estás y dices norte. Tu flechita hacia arriba porque es norte. ¿Hacia dónde giras? Oeste. Oeste es hacia la izquierda. ¿Cuánto vas a girar? 50 grados. Nada más. Así de sencillo. ¿Y qué distancia vas a recorrer? 3.281 yardas. Pero no me sirve tener el dato en yardas porque yo quiero kilómetros. Entonces vamos a hacer la conversión. 3.281 yardas por 1 kilómetro, que equivale a 1093.61 yardas según este dato, sería aproximadamente 3 kilómetros, que sería la longitud de este vector. ¿Correcto? Ahora, ¿qué te dicen? Después, una vez que estás en el colibrí, ¿no? Después la avioneta se desplaza 0,932 millas en dirección norte 65 grados este. Entonces, de nuevo, norte, ¿verdad? Norte hacia arriba, 65 grados este. Este es hacia la derecha, ¿verdad? Oeste hacia la izquierda, este hacia la derecha, según, obviamente, este eje que te están poniendo acá. ¿Ya? Entonces, sí, sería norte 65 grados hacia la derecha. Hacia la derecha, 65 grados. ¿Cuánto te vas a desplazar? 0,932 millas. Entonces igual, no me sirve tener el dato en millas, yo lo quiero en kilómetros. Y utilizamos este factor de conversión de acá. Sería 0,932 millas por una milla. Ya, a ver, de nuevo. 0,932 millas, ¿no? Ya. Entonces el factor de conversión acá te lo están dando en metros. Pero tú no quieres metros, tú quieres kilómetros, entonces lo divides entre 1000. Por lo tanto sería 1.609 kilómetros aproximadamente, equivalen a una milla. Multiplicamos y nos da 1.5 kilómetros, que sería la longitud de este vector. Listo. Ahora, ¿qué te dicen? ¿Cuál es la distancia en metros entre el mono y el aeropuerto? O sea, desde donde está el mono hacia el origen, que es el aeropuerto. ¿Y en qué dirección debe volar la avioneta para ir del mono al aeropuerto? Entonces necesitamos primero cuánto va a recorrer la distancia, o sea, el módulo de este vector, y la dirección. Fácil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de calcular este vector. ¿Ya? Para eso nos podemos dar cuenta que tenemos la longitud de todos los vectores, bueno, de los otros tres, y los ángulos que forman, o las direcciones. Entonces, voy a utilizar las componentes de estos vectores. ¿Por qué? Porque si yo llevo a este punto, yo restando este puntito donde está el mono, menos el punto del origen, me va a dar este vector, ¿verdad? Pero, como voy a restar, con el origen, y el origen es 0,0, este vector va a tener de coordenadas las mismas coordenadas del punto donde está el mono. Entonces simplemente necesito este punto donde está el mono. Necesito esas coordenadas. Fácil. Veamos, miren. Primero este vector de 2 kilómetros. ¿Ya? Lo descomponemos y vemos que va a tener una longitud vertical, ¿no? ¿Verdad? Y una longitud obviamente horizontal. Ahora, en la vertical está apuntando, está yendo hacia abajo, hacia el eje negativo de Y, por lo tanto va a tener que ser negativo. Ya, pero ¿cómo lo calculo? Como 2, su módulo, por el coseno de 35. ¿Por qué coseno? Porque está al costado del ángulo. Miren,
esta longitud en naranja está al costado del 35, por lo tanto va a tener que ser coseno. Sería menos 2 coseno de 35. Y el que está al frente sería 2 seno, ¿verdad? Pero negativo también. ¿Por qué? Porque si ves el sentido, ¿no? La orientación de este vector está yéndose hacia la parte izquierda del eje X, o sea, hacia la parte negativa. Listo. Lo mismo vamos a hacer con este vector de 3 kilómetros. Primero en la parte horizontal, ¿no? Si trabajamos con el ángulo de 50, sería como verlo acá, ese segmento morado. Entonces estaríamos viendo lo que está al frente del 50. Por lo tanto sería 3 seno de 50. En negativo también. ¿Por qué? Porque el vector se está yendo hacia la izquierda, o sea, hacia el eje X negativo. Y en la parte vertical tendríamos 3 coseno de 50, ¿no? Porque este segmento morado vertical estaría acá. Y estaría al costado del 50, entonces sería coseno, 3 coseno de 50. ¿Y por qué positivo ahora? Porque ahora el vector está yendo hacia arriba, hacia el eje positivo de Y. Listo. Ahora, con este último vector, también al descomponer tendríamos una parte horizontal, ¿verdad? Que estaría al frente del 65, o sea, sería 1.5 seno de 65. En positivo, ¿por qué? Porque está apuntando hacia la derecha, hacia el eje X positivo. Y con respecto al eje Y, el eje vertical, sería 1.5 coseno de 65, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está yendo hacia el eje positivo de Y. Entonces ya tenemos descompuestos los vectores, ¿no? Al menos en longitudes. ¿Para qué? Para poder calcular el punto M, que es donde está el mono. ¿Ya? Ahora, el punto M, ¿cómo lo calculo? Vemos en X primero. Menos 2 seno de 35. Menos 3 seno de 50. Y 1.5 seno de 65. Todo eso es lo que ha afectado al eje X. Y en el eje Y tenemos primero menos 2 coseno de 35, luego ha subido, ¿cuánto? 3 coseno de 50 y luego ha vuelto a subir 1.5 coseno de 65. Operamos todo esto en la calculadora y tenemos que el punto M tiene como coordenadas menos 2,09 y 0.92. Ya, una vez que tenemos las coordenadas del punto M, procedemos a calcular el vector M. Vamos a llamar al vector M el vector que va desde el aeropuerto hacia el mono. Simplemente restamos las coordenadas del punto M menos el 0.0 que es el origen y nos va a dar obviamente las mismas coordenadas que el punto M. Entonces, teniendo ese vector, ¿qué hago? Calculo su módulo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a calcular su módulo? Menos 2.09 al cuadrado más 0.92 al cuadrado, raíz, ¿verdad? Esa es fórmula o distancia entre dos puntos si quieren verlo así. Y tenemos que el módulo del vector M va a ser 2.28 kilómetros. Este M está en negrita porque estamos representando al vector, ¿verdad? ¿Cómo hemos calculado el vector M? Restando el punto M menos el punto del origen. En este caso, como estás restando con el origen, que es 0, 0, te va a quedar las mismas coordenadas que el punto M. Y ese sería el vector M. Hemos calculado su módulo y sería 2.28 kilómetros. Ahora, ya tenemos el módulo, tenemos la distancia que tiene que recorrer desde el mono hacia el aeropuerto. ¿Qué nos falta? La dirección. Para calcular la dirección, ¿no? Para saber en qué dirección se deben mover desde el mono hacia el aeropuerto, vemos este ángulo que es el que te vas a mover, ¿no? Todo este ángulo que estoy señalando acá con el cursor. Entonces, ¿cómo calculo ese ángulo? Yo podría saber ese ángulo utilizando las tangentes. ¿Por qué? Porque yo tengo este lado que es el opuesto y también tengo este lado que es el adyacente. ¿Y de dónde saco esos lados? Los saco de las coordenadas que tengo de este vector. 2,09 sería el lado opuesto, ¿no? En la parte horizontal, porque esto representa el eje X, la primera coordenada, la parte horizontal. Y la parte vertical, que es el eje Y, sería 0,92. Entonces la tangente de teta, que sería igual. La tangente de teta sería 2,09 entre 0,92. Pero yo no quiero la tangente de teta, yo quiero teta. Entonces saco el arco tangente. ¿Por qué? Porque quieres teta, ¿sí o no? Si quieres teta, no quieres la tangente, quieres el arco tangente. Entonces teta sería igual al arco tangente de 2,09 entre 0,92. Y eso te da un ángulo de 66,24 grados. Ya, ahora ya sabes el ángulo que forma. Vamos a colocar la dirección. Si tú estás en el punto M, ¿tú necesitas ir hacia arriba? No. Necesitas primero ir hacia abajo, hacia el sur. Esta flechita roja. Luego girar hacia dónde, hacia la izquierda o hacia la derecha. Si quieres ir hacia el aeropuerto está hacia la derecha, entonces primero
miras hacia abajo, hacia el sur, luego giras hacia la derecha, o sea, hacia el este. ¿Cuánto? Gira 66,24 grados, que es lo que hemos hallado. Por lo tanto, tendrás que avanzar 2,28 kilómetros con la dirección de sur hacia abajo y hacia el este. Sur-este, ¿sí o no? Sur y hacia la derecha. Sur-este. ¿Cuánto? Un ángulo de teta. Y teta vale 66,24 grados. Eso sería todo con respecto a este problema. Sencillo, aplicativo. Los dos problemas son del 2018-2, de un parcial. Y tienen 8 puntos ahí. Y nada, muchachos, eso sería todo con respecto al repaso 2 para su examen de mañana. Suerte.